Buenas noches. Gracias por responder. ¿Me puede decir si se escucha con claridad? Sí, licenciado. Ya, Se escucha con claridad. Muchas gracias. Buenas noches, sí se le escucha, pero un poco entrecortado. Buenas noches. Buenas noches. Necesito poder grabar la clase, pero el hospedador me niega la grabación. Por favor, alguien en idea que me habilite poder grabar la clase. Ya se está grabando, licenciado. Ah, perfecto. Entonces me desentiendo de eso. Gracias. Bien, vamos a dar comienzo a nuestra clase de esta noche, martes 3 de noviembre. En la clase anterior, para repasar un poco y entrar en precalentamiento, si vale el término, vale la pena repasar que habíamos hablado de la gerencia de riesgos específicamente en cuanto a qué se entiende por gerencia de riesgos, concretamente cuál era la tarea a realizar por un gerente de riesgos respecto de los objetivos finales, de los objetivos últimos de una empresa y de los objetivos operacionales, el rol del directorio que lo hemos señalado como fundamental, porque el directorio es el que marca la ruta, marca el paso, marca la línea a seguir. ¿Quiénes son responsables de la gestión de riesgos? Hemos ido por estamentos, pero en todo caso se puede resumir en que todos tienen que estar comprometidos. O sea, no es que todos sean automáticamente responsables. Hay que hacerlos responsables. Hay que convertirlos en responsables a través de toda la metodología que hemos explicado de capacitación, difusión, información, liderazgo, etc. Las responsabilidades de la gerencia de riesgos, que son muy amplias, muy variadas, pero que se puede resumir en el objetivo final de esa unidad de trabajo, que es velar por la continuidad de la empresa, precautelar los objetivos a través de la identificación, la evaluación, etc. Y el trabajo coordinado con las más altas esferas, el directorio y los demás niveles de mando. Por eso le habíamos dado una jerarquía que, a mi entender, debe tenerla al más alto nivel y, por tanto, habíamos planteado algunas ubicaciones posibles. Debo mencionar, sin embargo, que no lo hice en la clase anterior, que hay otros enfoques también para ver esto de la administración de riesgos. Hay una entidad estatal acá en Bolivia, no voy a decir el nombre, pero tengo información de que la forma en que manejan el riesgo es una forma colegiada, colectiva. Periódicamente se van analizando las formas en que se van generando dificultades o riesgos en el desarrollo de la entidad, y entonces colegiadamente le van buscando soluciones, lo cual es sumamente práctico, parece que da resultado porque entra en el terreno de la dinámica que habíamos señalado en la clase anterior, en el sentido de que los riesgos no son permanentes, no son únicos, las soluciones tampoco son para siempre, y entonces
es interesante esa forma de hacerlo. Aún así, siendo una entidad, no una entidad, digamos, una forma colectiva de resolver o de analizar la problemática, hay una persona encargada de poner en efecto las decisiones. Bien, entonces, ¿cómo se aplican los objetivos de la gestión de riesgos? Tienen que ir de acuerdo con las políticas, planes y programas de la empresa. Y algo interesante, que espero que lo haya sido, fue el repaso de los 11 principios de la gestión de riesgos según la norma, porque precisamente habíamos hablado de que la norma es una herramienta, es un lineamiento de trabajo, y por tanto el analizar estos principios y el ver el marco de trabajo en el que se aplican nos permite ver si estamos dentro de la tónica correcta que nos da la norma. La norma no es de cumplimiento obligatorio, ni tampoco se trata de seguirla al pie de la letra, pero es una guía tremendamente valiosa, y entonces conocerla bien facilita su aplicación y facilita también la tarea que nosotros hacemos. Y habíamos finalizado la clase anterior hablando de la identificación y evaluación de riesgos en entidades financieras y de seguros. Esto viene porque luego vamos a ver lo mismo en el ámbito industrial y vamos a ver lo mismo en otros ámbitos empresariales, de manera que esto aplicado al ámbito financiero permite además evaluar o visualizar cómo normativamente tanto la banca como los seguros manejan su gestión de riesgos. Ya. ¿Alguna pregunta? Noelia. Bien. ¿Qué riesgos se identifican en entidades de intermediación financiera? Los habíamos indicado, pero vale la pena remarcar que cualquier empresa, inclusive las entidades financieras, tienen los riesgos comunes, los riesgos normales de cualquier institución, especialmente aquellos que afectan a su activo fijo, al personal, etcétera, y que suelen ser materia de aseguramiento y que ustedes conocen bien. Pero además de esos riesgos ordinarios, podríamos decir que ya son conocidos, las entidades de intermediación financiera enfrentan riesgos específicos a los cuales la ASFI le pone atención y señala que se deben trabajar a través de la aplicación de sistemas integrales de riesgos. Y habíamos analizado esto de los actos criminales que están relacionados con la infidelidad de empleados, instalaciones, dinero y valores en tránsito, falsificación, depósitos de seguridad y otros riesgos afines que suelen ampararse con pólizas de protección bancaria, la triple B, que es la más conocida y que tienen formatos estándar. De manera que ahí tenemos un área en la que el riesgo específico de la banca ya tiene un conducto a través del cual se puede aminorar el efecto. Está el riesgo de crédito, que son pérdidas por incumplimiento del prestatario, y esto generalmente no suele ser motivo de, no digamos motivo, no suele ser asegurable. Y la banca la tiene que manejar de otra forma. Los riesgos de mercado, los riesgos operativos, que también los habíamos señalado, el riesgo de liquidez, que puede obedecer a muchas variables, el riesgo estratégico, el riesgo reputacional,
que en la banca es más sensible quizás que en otras instituciones, y el riesgo legal. Ya hemos hablado de esto en la clase anterior, solamente si hay preguntas volveríamos a verlo. Lo que sí habíamos dejado entonces es la evaluación del riesgo en entidades de seguro. Aquí tenemos que hacer también una digresión. Un aspecto es la evaluación del riesgo que se practica a través de entidades evaluadoras y que va sobre todo dirigida al consumidor, al usuario y por supuesto al fiscalizador para tener una pauta de cuál es la situación de la empresa. Pero también las entidades de seguro hacen su propia evaluación de riesgo, de los riesgos que ellos corren, principalmente en relación a los riesgos ajenos que asumen. Entonces es una doble forma de manejar el riesgo en las entidades de seguro. Veamos lo que dice el reglamento para entidades calificadoras de riesgo de la ASFI. En la sección 12 nos habla de las categorías y niveles para calificación de riesgo de compañías de seguros, y en el artículo primero, cuando habla de calificación de compañías de seguro y reaseguro, dice que la calificación de riesgo de compañías de seguros y reaseguros refleja la seguridad financiera de la compañía para cumplir con las obligaciones contraídas en sus pólizas. Bueno, todos sabemos que la evaluación de riesgo en cualquier ámbito es la capacidad de pago, ¿no? En última instancia, cuando se evalúa el riesgo de cualquier institución o de cualquier entidad, lo que se evalúa es su capacidad de pago. Pero claro, no es lo mismo una que otra, y por tanto, acá lo dice con más propiedad, seguridad financiera para cumplir con las obligaciones contraídas en sus pólizas de seguro. Y por supuesto, contratos de acuerdo a los respectivos términos. Aclara, por supuesto, que esto no se basa en cumplir un contrato de seguro. Nadie puede basarse en esta disposición para decir no me están cumpliendo mi póliza, porque esto no está evaluando la capacidad de pago de una póliza en específico, sino del conjunto de la cartera que maneja una entidad. En el artículo 2 nos habla de las categorías, nomenclatura de calificación. No vamos a entrar a ese detalle, pero sí es interesante ver las metodologías de calificación que tienen las entidades que hacen ese trabajo. Moody's, por ejemplo, nos habla de la participación de mercado que tiene la entidad que está siendo evaluada, la marca, que se refiere a la imagen y reputación, los canales de distribución de sus productos, por supuesto, ¿no? Corretaje, agentes directos, etc. El perfil de riesgo que tienen los productos que ofrece la entidad aseguradora y la diversificación. Actualmente sí contamos con entidades que tienen una relativa diversificación de seguros. Hace poco, o hasta hace poco, todavía existían compañías que se especializaban en algún rubro en específico, como ser automotores o como ser cauciones, etc. Entonces, la diversificación es un elemento interesante a evaluar. El riesgo de inversiones. Bueno, los riesgos son los mismos para todas, pero concretamente en las inversiones de la compañía que está siendo evaluada. La adecuación del capital o la solvencia que tiene la entidad, la rentabilidad del capital, la adecuación de las reservas de siniestros y la flexibilidad financiera, que depende del país en el cual se desempeña la compañía evaluada, porque el mercado financiero no es el mismo en Bolivia que en la Argentina o que en Turquía. De manera que en cada aspecto la entidad calificadora hace su propio cuadro.
Bien, entonces, esto es lo que hace Moody's, esa es la metodología que utiliza, además de otras consideraciones sobre las calificaciones. ¿Cómo hace Pacific Credit? Bueno, Pacific Credit lo que nos muestra es un análisis macroeconómico y de la industria. Pacific va por esa vía. Nos va a dar una puntuación probablemente muy parecida en cualquiera de las tres calificadoras que haga el trabajo, pero su metodología es algo diferente. Por ejemplo, al hacer el análisis macroeconómico de la industria, analiza las variables macroeconómicas y demográficas que en Bolivia son muy interesantes respecto del seguro, efectos de cambios en tasas de interés, liquidación de inversiones, evolución de la competencia, aspectos reglamentarios de la industria, que hay que decirlo, en Bolivia afortunadamente ya hace muchos años, desde el siglo XX, contamos con una reglamentación bancaria y de seguros de muy buen nivel. Otro aspecto que analiza Pacific es la propiedad, o sea, quiénes son los accionistas, los dueños de las empresas. Muy pocas empresas acá son de muchos accionistas. En general, el espectro accionario de las aseguradoras es de pocos accionistas. Nuevos negocios, o sea, si ingresan a nuevas áreas, a nuevos rubros de riesgos. La política de dividendos y principios y prácticas de gobierno corporativo, que es muy interesante, particularmente para los accionistas minoritarios, ¿no? Administración, cómo se administra la entidad, se evalúa a los miembros del directorio, a los ejecutivos, a la estructura organizacional y los sistemas de administración que aplica la entidad. En otro ámbito, ya analiza la posición competitiva que tiene la entidad en la industria, su política de inversiones, la calidad del portafolio de la aseguradora, la gestión de riesgos desde el punto de vista de los sistemas de administración de riesgos y evaluación de riesgos que hace la aseguradora, ya en este caso de los riesgos que asume. Luego, la política de reaseguro y con qué reaseguradores opera. Interpretación de los estados financieros e indicadores financieros para evaluar la gestión financiera y entender la composición de las principales cuentas. Bien, ese es el método que aplica Pacific Credit para hacer su calificación de riesgo. Y Fitch, o AESA, tiene dos ámbitos, factores cualitativos y factores cuantitativos. Las otras también, solo que acá está clasificado, por decirlo así. Tiene una visión del país al analizar las limitaciones soberanas y de país. Y tiene que ver con deuda externa, emisión de bonos y el entorno en el que se desarrolla, el entorno nacional, económico y social en el que se desarrolla la industria aseguradora. Hace un perfil de la industria y del entorno operativo, o sea, la competencia. El perfil de negocios que tiene la entidad también analiza la propiedad, quiénes son los accionistas de la entidad y también cómo funciona el gobierno corporativo y la administración. En cuanto a los factores cuantitativos, habla de capitalización y apalancamiento, capacidad de servicio, de deuda y flexibilidad financiera,
desempeño financiero y ganancias, o sea, cómo le va a la compañía. En resumen, el riesgo de inversiones y activos, la administración de activos y pasivos respecto de la liquidez, la suficiencia de reservas, los reaseguros, la mitigación de riesgos y el riesgo catastrófico. Entonces, acá no vamos a hacer una evaluación o una crítica, ni mucho menos. Cada cual tiene su metodología y a través de ella encuentra la forma de calificar el riesgo de la entidad, que se resume, como dice la ASFI, en la capacidad de pago, la capacidad de asumir los costos de las pólizas emitidas por la entidad. Bien, ha sido interesante ver eso porque, como dije, vamos a entrar a otras áreas también para ver cómo se aplica la gestión de riesgos, pero antes llamaremos a la lista. Paola Aguilar. Presente, licenciado, buenas noches. Noches. Arancibia. Presente, buenas noches. Hola. Rosario Arciénega. Presente, buenas noches. Sí, te veo. Carol. Carol. Presente, licenciado, buenas noches. Carlos Ayala. Presente, licenciado. Hernán Caballero. Presente, licenciado. Patricia Calle. Presente, licenciado, buenas noches. Gerald Cortés. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Cinca Escobar. Presente, licenciado, buenas noches. ¿Ha hecho calor en Tarija? Sí, más o menos. Bien. Claudia García. Presente, licenciado, buenas noches. Claudia, sin ánimo de ser fastidioso, pero quisiera saber a quién le voy a poner la nota de la tarea. ¿A Claudia García, a Edgar Ibáñez o a Silvia Bautista? Es idéntica, no es parecida, es idéntica. Por favor, vean eso y avísenme a quién de los tres le voy a poner la nota. Bien, pero estás presente y eso es importante. Marcelo Herrera. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Edgar Ibáñez, bueno, ya lo dijimos. Edgar, ¿estás ahí? Buenas noches, presente, licenciado. ¿La nota es para ti o para quién? Brenda López. Buenas noches, licenciado, presente. Jaime Lora. Presente, buenas noches, licenciado. Claudia Merubia. ¿No está Claudia? Álvaro Mier. Presente, buenas noches. Diego Montaño. Buenas noches, licenciado. Jorge Olivera. Buenas noches, licenciado, presente. Noelia Obando. Buenas noches, licenciado, presente. Edson Pacheco. Buenas noches, licenciado. Miguel Ángel Pino. Presente. Noches. Inti Kisbert. Presente, licenciado. Miguel Rivera. Buenas noches, licenciado. Mario Roda. Presente, licenciado. Marcelo Ruiz. Presente, licenciado, buenas noches. Carlos Ruiz.
Carlos tampoco estuvo en la clase anterior. Carlos Salguero. Presente, licenciado. Buenas noches. Nino Suárez. Presente, licenciado. El Suárez. Presente, licenciado. Eliseo Tapia. Eliseo. Wilson Tárraga. Presente, licenciado. Buenas noches. Fabiana Tibiletti. Presente, lice. José Valencia. Buenas noches, licenciado. Presente. Marcela Varela. Presente, licenciado. Buenas noches. Eduardo Vargas. Presente, licenciado. Buenas noches. Dimas Beira. Dimas. Sheila Zambrana. Buenas noches, licenciado. Gerardo Sumarán. Presente, licenciado. Perdón. Lorena Bautista. Presente, licenciado. Nancy Gutiérrez. Presente, licenciado. Buenas noches. Bien, entonces continuemos con este último capítulo de la primera parte, que creo que puede ser interesante. Muchos de ustedes podrían tener inquietud acerca de mayores alcances, ampliación de sus expectativas laborales y a lo mejor convertirse en un administrador de riesgos, en un gerente de riesgos, en un asesor o consultor al respecto. Y bueno, hay lugares donde uno puede conseguir información, pero también formación muy rápidamente. Está la Federación Internacional de Asociaciones de Administración de Riesgos, y FRIMA, que es una asociación de asociaciones con sede en Estados Unidos, fundada en 1930, que es líder actualmente en la aplicación de la administración de riesgos. Representa a más de 20 organizaciones de 30 países. Es un foro de interacción y comunicación entre sus miembros que se reúnen una vez al año. Bueno, esto es Asociación de Asociaciones, un foro. Está también la Sociedad de Administración de Riesgos y Seguros, la RIMS, fundada en 1950 en Manhattan, agrupa 3.500 entidades, asiste a más de 10.000 profesionales en el mundo. Tiene capítulos en Estados Unidos, Canadá, México y Japón. Su principal herramienta online es Enterprise Risk Management, ERM. Les invito a ver esto en el internet, etcétera, porque esto es algo que se puede decir que está patentado. Tiene, digamos, es como la norma ISO, pero desarrollada por RIMS específicamente para empresas. La ISO se puede aplicar en cualquier ámbito, en cambio la ERM, elaborada en 2006, dicen que es la herramienta mejor desarrollada en la práctica empresarial. Brinda certificaciones profesionales también, o sea, de capacitación y formación de gente en el ámbito del riesgo y de membresía. PARIMA es la asociación Pan-Asia, o sea, de toda el Asia de riesgos y seguros. Es una asociación profesional sin fines de lucro dedicada a desarrollar la administración de riesgos como una profesión y proveer una plataforma de contacto entre administradores de riesgos. Crea oportunidades de diálogo con la comunidad mediante el acceso a herramientas de manejo de riesgo y la organización de eventos, talleres y seminarios educativos.
Finalmente está la Federación Europea de Asociaciones de Manejo de Riesgos, FERMA, que está en París, si no me equivoco, proporciona los medios para coordinar la gestión de riesgos y optimizar el impacto de las asociaciones nacionales de gestión de riesgos. En Bolivia, que yo sepa, no hay una asociación, un colegio o una agrupación para los profesionales o para entidades de gestión de riesgos. FERMA trabaja en el sector público o en el sector privado desde 1974. Lo que está más cerca de nosotros y que les puede interesar es esta Asociación Latinoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros. Es una fundación, está en la Argentina, está más cerca, dedicada a apoyar el crecimiento de la administración de riesgos en diferentes países del mundo. Propicia el acercamiento entre diferentes asociaciones de Latinoamérica para intercambiar ideas, etc. Otorga un aval profesional, una certificación de que alguien se ha formado, conoce, está trabajando, operando en el campo de la administración de riesgos. Es una certificación Alaris International Risk Manager. Ese certificado permite llenar el prerequisito de la Risk Management Foundation que vimos en la lámina anterior para obtener el RIMS Fellow Designation de la Risk and Insurance de Estados Unidos. O sea que puede ser una puerta de entrada a todo este ámbito interesante de relacionamiento y de capacitación. Esta certificación que da Alaris va dirigida a profesionales, por supuesto, en la administración de riesgos, pero también a profesionales en seguros, en tesorería, en finanzas, control interno, auditoría interna, recursos humanos, que juegan un rol muy importante en la gestión de riesgos. La parte legal, la calidad, el cumplimiento, el compliance, ¿no? O sea, el hacer las cosas, el llenar todas las expectativas, el terminar el trabajo en la forma adecuada. Operaciones, ingeniería, logística, proyectos, consultoría, intermediación financiera, brokers, etc. Y otras áreas profesionales con relación al control y mitigación de riesgos. Entonces, esta Alaris tiene una oferta de formación, de capacitación, hay que cumplir horas académicas y entre algunas materias que ofrece está la administración de reclamos, por ejemplo. Algunos de ustedes he visto que creo que están en esa área. El índice costo de riesgo, bueno, es una forma de trabajar y de medir internamente la cartera de la entidad. La administración de riesgos como un proceso gerencial, que es más apegado a lo que estamos hablando en nuestras clases. La administración de riesgos como una función organizacional, lo mismo. La auditoría de programas de administración de riesgos, introducción al financiamiento alternativo de riesgos, introducción a la administración integral de riesgos y además el desarrollo de un caso práctico. Bien, lo menciono porque alguno de ustedes puede tener interés y ahí está, no tiene más que buscar. Con lo cual, terminamos esta primera parte y ahora vamos a entrar a la segunda parte de nuestro curso. ¿Qué vamos a ver ahora? Más concretamente, nos vamos a enfocar en la gestión de riesgos, sobre todo en lo que tiene que ver con la identificación y la evaluación. ¿Qué metodologías de análisis hay para la gestión de riesgos según la ISO 31000?
¿Qué son las metodologías de gestión de riesgo? Son las que están orientadas a la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos derivados de una actividad, cualquiera que ésta sea. Y en ese plano, en ese plan, digamos, en esa tarea, en esa perspectiva, hay metodologías de cuantificación. Se trata de herramientas que se enfocan en la cuantificación de los riesgos. O sea, se aplican una serie de indicadores, casi siempre de carácter numérico, para medir el impacto que tienen los riesgos en las organizaciones. Y a partir de ese cálculo se elaboran acciones coordinadas para su gestión, tratamiento o eliminación. Entonces, entre estas metodologías encontramos las siguientes. Métodos cualitativos. Quizás son los más utilizados, es lo que más, sin mucha práctica, sin mucha preparación, es lo que más se hace en las empresas porque surge espontáneamente, es algo lógico. Es el método más utilizado en la toma de decisiones dentro de las empresas. ¿Cómo se hace? Bueno, pues los emprendedores, los empresarios, los manejadores se apoyan en su propio juicio, en su propio razonamiento. No es una adivinanza, no es algo de tirar una moneda, sino que se razona, se evalúa en base a la experiencia, pero también juega mucho la intuición para la toma de decisiones. Esto se maneja cuando el nivel de riesgo suele ser bajo y entonces no justifica ni tiempo ni muchos recursos para hacer un análisis más completo, más caro, más elaborado, ¿no? Por una parte, o también porque los datos numéricos no son precisamente algo que se maneje con facilidad. Generalmente los empresarios, los ejecutivos, etcétera, están en la dinámica de su trabajo. Muy raro es el caso en el que sí se opera cotidianamente manejando números, haciendo estadísticas, etcétera. Entonces, puede ser que los datos numéricos no son precisamente los más adecuados para un análisis más cuantitativo, más numérico, sino que ese análisis cuantitativo o numérico se puede hacer ya para ratificar o para consolidar una decisión previa que se ha tomado sin mucho cálculo. Entonces, esa cuantificación será más detallada después del riesgo global. Los métodos cualitativos suelen ser estos que están mencionados aquí, el brainstorming, ¿no? La lluvia de ideas, la tormenta de ideas. O sea, poner a la gente alrededor de una mesa y que cada cual diga todo lo que piensa sin mucho orden. Claro que poco a poco se va llegando a ciertos consensos, etc. O sea, es algo que se va construyendo, pero al principio parece desordenado. También se hacen cuestionarios y entrevistas estructuradas, se hacen evaluaciones para grupos multidisciplinarios y se apela al juicio de especialistas y expertos. A esto le llaman la técnica Delphi. No siempre tenemos expertos dentro de la empresa, entonces podemos invitar o contratar a gente experta en la problemática que estamos manejando. Y no uno, sino unos cuantos. A veces es un problema encontrar expertos. Los expertos no están ahí deambulando ni pululando por el mundo. Son raros los expertos que puedan dar una opinión válida y de peso sobre determinada problemática. Pero bueno, los hay. De un modo u otro podemos encontrar gente que puede ayudarnos a pensar y entonces le llaman técnica Delphi porque es la del oráculo de Delfos, ¿no?
el pronóstico, el pronunciamiento acerca de la probabilidad nace, como decíamos, de la experiencia, del buen juicio, de la intuición, de todo lo que ese experto conoce y ha vivido. Y entonces la suma de lo que dicen los expertos o los oráculos nos ayuda a tomar decisiones. Entonces es un método eminentemente cualitativo. Los métodos semi-cuantitativos se utilizan combinando lo que dijimos hace un momento de los métodos cualitativos y algo de lo cuantitativo. Y entonces la clasificación, especialmente de los riesgos, toma determinados parámetros como alto, medio o bajo, ¿no? El riesgo, el efecto, el impacto es alto, medio o bajo. O descripciones más detalladas de probabilidad y la consecuencia, o sea, probabilidad 70, 30, 85%, márgenes de error y cosas así que se pueden medir bajo un ámbito probabilístico. Estas clasificaciones se demuestran en relación con una escala apropiada para calcular el nivel de riesgo. Entonces, lo que sí tenemos que saber es cómo aplicar esto, porque las técnicas están ahí, pero pueden servir mucho si sabemos y podemos aplicarlas. Pero hay ocasiones en las que estas técnicas puede que no sean tan útiles. Una es más útil que otra. Eso es algo que tenemos que evaluar con mucha seriedad. Se debe poner atención a la escala que se utilice para evitar malos entendidos o malas interpretaciones de los resultados de cálculo. Sin embargo, a nivel probabilístico, si la información, si la base, si la data que estamos manejando es buena, los resultados también lo son. Y hay los métodos cuantitativos per se, o sea, donde ya todo es numérico y donde los pronósticos, los cálculos, las medidas de riesgo se pueden obtener respecto de información y de cuantificación numérica. Entonces, en estos casos, los métodos permiten asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados. O sea, valores de ocurrencia, en el sentido de que ese riesgo tiene una posibilidad del 92.70% en la parte cuantitativa. Cuando hablábamos del semi-cuantitativo, no hablábamos de un número, sino alto, medio o bajo, es decir, muy riesgoso, poco riesgoso, relativamente riesgoso. Aun cuando tengamos una base numérica, la expresión no es precisamente exacta. En cambio, en los métodos cuantitativos, sí, el riesgo ya se calcula porque supuestamente esa es la necesidad de la empresa. Hay entidades, instituciones, actividades que necesitan medir el riesgo numéricamente y entonces utilizarán métodos como análisis de probabilidad, análisis de consecuencia, simulación computacional. Hay diferentes mecanismos para hacer este trabajo y uno de ellos es el método Monte Carlo, por ejemplo, que tiene como característica la posibilidad de mostrar múltiples posibles escenarios. Dicen que es sencillo para llevarlo a la práctica, yo no lo veo tan sencillo, pero alguna vez se ha tratado de introducir y lo que se necesita es mucha información. Lo bueno es que es computarizable para la realización de simulaciones, pero no se trata de distraernos en un juego computacional, sino de obtener resultados realísticos que nos ayuden.
Y para eso es muy importante contar con información. Un método probabilístico, un método de Monte Carlo, puede arrojar cualquier resultado porque es aleatorio, pero no es la idea. La idea es que con una buena base de datos, la mayor cantidad posible de datos fehacientes, históricos, recurrentes, podamos encontrar las tendencias que, aun siendo aleatorias, también nos aproximan a un resultado verídico. Entonces, todas estas técnicas son buenas en la medida en que sepamos manejarlas. Por eso es que decimos que la gerencia y la gestión de riesgos es una actividad profesional. No se hace por simple iniciativa o buena voluntad. Hay que tener cierto manejo de las herramientas a nuestro alcance. Bien, estamos hablando de metodologías de análisis para la gestión de riesgos y concretamente la identificación y evaluación. Por tanto, y conociendo la definición de lo que es la gestión de riesgos, la incertidumbre sobre los objetivos, lo que tenemos que hacer es definir los objetivos. En esta etapa se definen los objetivos del proceso. ¿Qué es lo que se busca con el sistema de implementación de riesgos? ¿Cuál debe ser el alcance del sistema que estamos implementando? La dirección, el directorio, como habíamos dicho, debe ser la instancia con más alto grado de implicación en la difusión de estos objetivos, porque si no, el resto de los niveles no toman compromiso, no trabajan en el propósito. Pero no solo se trata de difundir, sino también definir un presupuesto y destinar los recursos necesarios. Esto es importante porque difundir es tratar de convencer a la gente, ¿no? De persuadirlos de que su participación es importante, etcétera. Pero eso queda, digamos, a nivel de prédica. Tenemos que completar ese trabajo invirtiendo plata y haciendo materialmente, físicamente, todo lo necesario para que esa persuasión se convierta en algo práctico, en algo propositivo para los objetivos que estamos buscando. Entonces, esa es una primera etapa y luego viene el nombramiento de los responsables. O sea, definimos qué queremos hacer, lo publicamos, convencemos a la gente, ponemos presupuesto y nombramos a quien va a llevar a cabo el programa. Entonces, la dirección debe delegar la coordinación de las labores de gestión de riesgos en uno o más responsables, depende del tamaño de cada organización y del número de sus empleados. Sea como sea, lo único cierto es que la estrategia debe involucrar a todas las personas en el proceso. Aun cuando la empresa tenga muchos trabajadores y departamentos, lo más recomendable es que los grupos de trabajo no superen los 10 miembros. Cuando esto sucede, tienden a la descentralización excesiva de funciones y los procesos se dilatan. O sea, cuando hay mucha gente trabajando en el proyecto, pues ya cada cual como que se descentraliza, se difuminan los objetivos y surgen demasiadas ideas y cada cual cree que lo que está haciendo es lo mejor y hasta se plantean rivalidades entre los grupos de trabajo. Entonces, hay que hacer un buen equipo de trabajo y suficiente. Para las empresas pequeñas, con 5 miembros o menos, es más que suficiente. Los responsables de un proyecto de gestión de riesgos podrían apoyarse con expertos externos. ¿Sí? En una empresa grande, sobre todo, así como podemos acudir
a expertos para el método Delphi y si estamos llevando a efecto algo en la empresa, nos tenemos que apoyar en gente de afuera que conoce de la problemática y que nos puede dar la orientación o los consejos pertinentes. Bien, entonces veamos cuáles son las premisas y los pasos fundamentales en el proceso de gestión de riesgos. Tiene que haber un diagnóstico estratégico para la gestión de la entidad. Todo esto que está acá a la izquierda, que estamos enmarcando, es previo. Previo en un sentido de que lo que se hace no puede hacerse si no hay estas condiciones, si no hay preexistente esta forma de trabajo. Lo primero es un diagnóstico estratégico para la gestión de la entidad, que es lo fundamental. Tenemos que diagnosticar cuáles son las problemáticas, las dificultades, los riesgos, las amenazas que nosotros estamos visualizando. También tenemos que poner mucho énfasis, mucho interés en los planes y programas que regulan y orientan el desarrollo de la función institucional. Es decir, tenemos, por ejemplo, instructivos de trabajo en todos los ámbitos. Tenemos folletos, manuales que la gente tiene que seguir y aplicar en su puesto de trabajo. Tenemos guías laborales para que cada uno sepa por lo menos lo mínimo de lo que le toca hacer. Y entonces, con eso, encontramos un modo de operación que garantice una gestión efectiva, porque lo que ya está explicado, direccionado, manualizado, por decirlo así, nos está dando una pauta de gestión efectiva. Por otra parte, es importante que exista una estructura organizacional flexible y eficiente. O sea, la empresa tiene que tener su organigrama, su dibujito, pero no es para colarlo en la pared, sino que tiene que ser una estructura organizacional flexible y eficiente. Y finalmente, algo que nunca se debe dejar de lado, no solo para la gestión de riesgos, sino para la ejecución de cualquier tarea, que es el control. Entonces, tiene que haber un ambiente de control permanente. No es lo mismo vigilancia, a ver si está o no haciendo algo. No. Control en el sentido de que una operación tiene una fase, tiene un recorrido, tiene una expresión y cualquier tarea tiene un fin. Y lo que hay que controlar es precisamente si todas las tareas llegaron al fin previsto. Porque cuando no se controla, hay cosas que se dejan de hacer y entonces los perjuicios pueden ser muy grandes. Bien, entonces estas son las premisas. Yendo ya a los pasos fundamentales para el proceso de gestión, lo que tenemos que ver primero es el análisis de los aspectos externos e internos que implican la exposición a riesgo. Aspectos externos e internos. Y ahí tenemos el contexto estratégico que nos daba este diagnóstico que habíamos elaborado al principio. Pasamos luego a la identificación de riesgos, que se trata del reconocimiento de situaciones de riesgo o los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos. Esto es fundamental. Si no sabemos identificar, si no tenemos clara la figura de qué riesgos son los que nos están amenazando o los que tenemos que enfrentar, si no sabemos de qué tamaño es el monstruo, no lo vamos a poder aplacar. De manera que
la identificación de riesgos realmente es fundamental. Una vez identificados, los analizamos. Y al analizar, ¿qué hacemos? Estimamos el grado de exposición ante esos riesgos. Ya sabemos, y la ISO al principio nos daba una lista de riesgos internos y externos, sistémicos, financieros, económicos, reputacionales, etc. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, identificando esos riesgos, si realmente algunos vale la pena tomarlos en cuenta o no, cuáles son los que más pueden impactarnos, cuáles no. Hacemos una estimación del grado de exposición de la entidad ante esos riesgos. Y luego valoramos los riesgos en el sentido de las medidas de respuesta ante los riesgos identificados. Una valoración que tiene que ver con el impacto económico que puede tener el riesgo y también con la forma de manejo o de tratamiento. Y de ahí nacen precisamente las políticas de administración de riesgos, que ya con todo ese conjunto de información, el directorio, a la luz de todo ese conocimiento, puede elaborar las políticas adecuadas de administración de riesgos que ya están identificados. Son políticas de administración de riesgos que ya están identificados. Entonces, sobre las premisas señaladas de cómo tiene que ser la empresa respecto de su organigrama, los grados de control, el modus operandi, manuales, diagnósticos, etc., se hacen estos 5 pasos para el proceso de gestión de riesgos. ¿Cómo se hace la identificación y la medición de los riesgos? Bueno, una forma, y quizás la primaria forma, la que se puede anticipar a toda la tarea posterior, es a través de reuniones entre los diversos responsables. La empresa tiene que definir cuáles son los factores que influyen en los procesos. A ver, hablemos un poco más concretamente porque quizás esto es muy difuso, ¿no? El área de ventas, ¿qué problemas tiene? ¿Qué riesgos tiene en su desarrollo, en su desenvolvimiento, en sus aspectos internos? Si carece de personal idóneo o no, si los mecanismos de distribución o de concesión de crédito para la distribución de productos. Hay una serie de aspectos en los cuales el proceso puede verse entorpecido. Entonces, hay que definir en el área de ventas, o en el área financiera, o en el área legal, cuáles son los procesos que pueden verse entorpecidos. Y entonces priorizamos en función del impacto que tengan, porque si bien tenemos un abanico de riesgos muy amplio, no podemos ocuparnos de todos tampoco, porque sería una locura querer resolverlo todo. Tenemos que focalizarnos en los principales. En un proceso, no todas las acciones tienen el mismo grado de importancia. Entonces, para ver una forma de medir el impacto es siguiendo, por ejemplo, una tabla como esta que nos ayuda a resolver a qué área de la empresa afecta ese riesgo. Y entonces puede ser que sea un área importante, un área del corazón de la empresa, o puede ser un área que trabaja subsidiariamente o de apoyo. Eso no quiere decir que sea menos importante. ¿Cómo la afecta? Es decir, ¿en qué forma? No solo en qué grado, si la afecta mucho, medianamente o poco, sino en qué forma se expresa esa dificultad. En la dificultad, por ejemplo, de comunicación, de relación con los clientes o de distribución física. Eso es lo que tenemos que identificar. La parte realmente práctica,
físicas, y la reiteración de cómo se expresa el problema. ¿Qué efectos tiene sobre esa área? ¿Qué efectos tiene sobre la organización en su conjunto? Porque si afecta a un área, pero la organización no sufre mucho, igual hay que prestarle atención, pero también puede ser que la afectación a un área tenga significativo impacto sobre el resto. ¿Qué margen de maniobra tenemos para poder manejar esa problemática? ¿Es fácil introducirnos al problema y resolverlo? ¿O es que las variables de las que dependen no están todas en nuestra mano? A lo mejor están en manos externas también, en relacionamiento de nuevo con clientes, con proveedores o regulaciones estatales, etc. ¿Qué tiempo de reacción permite a la dirección? O sea, ¿hay que resolver eso urgentemente o podemos darnos un tiempo para analizar el problema sesudamente y darle el curso que realmente le corresponde? ¿Qué grado de complejidad requiere en sus soluciones? O sea, hay que contratar más gente, hay que gastar mucha más plata, hay que comprar equipos, materiales, ¿qué es lo que hay que hacer? O a lo mejor son cosas sencillas que con una simple orden, una simple guía práctica o un manual de instrucciones se puede resolver. Entonces, hay que ver el grado de complejidad de la solución. Y finalmente, ¿qué pasaría si no hacemos nada? ¿Qué consecuencias va a tener no afrontar ese problema? Créanme que gran parte de las empresas funcionan con una serie de problemas que no están siendo atendidos adecuadamente, pero que tampoco son anclas. O sea, finalmente la empresa está en funcionamiento. Probablemente sus prioridades sean no dejar el mercado, cuidar la imagen, por mucho que tenga cosas escondidas bajo la alfombra, pero priorizando, está en marcha y no considera importante, por lo menos por ahora, darles atención a determinados problemas. Entonces, está dentro de la razonabilidad de la pregunta, porque alguien puede decir, pero ¿cómo no se va a afrontar un problema? Si encontramos un problema, hay que ver cómo se resuelve. Sí, señor, es verdad, pero tiene su momento, tiene sus circunstancias, y para eso sirven estas preguntas. Porque si el momento y las circunstancias son impostergables, obviamente hay que hacerlo. Pero, como digo, hay una serie de problemillas que las empresas arrastran cotidianamente y no se mueren. No es una recomendación, por supuesto, no vayan a tomarlo mal. Lo que estamos reflejando es una realidad. Yo jamás recomendaría no prestar atención a los problemas, pero es una realidad con la que nos tropezamos y precisamente se trata de priorizar y de brindar atención a los riesgos. Por tanto, por todo eso que estamos diciendo, el objetivo en el análisis de riesgos es establecer una valoración y priorización de los riesgos con el fin de clasificarlos. Por supuesto que siempre vamos a ir del más grande al más pequeño, de la mayor amenaza a la que no es tanta amenaza. El análisis dependerá, por supuesto, de la información disponible sobre el riesgo y de su origen. O sea, ese riesgo, ¿qué riesgo es? ¿Cómo se origina? ¿De dónde sale? ¿Viene de afuera? ¿Surge adentro? ¿Cómo se genera ese riesgo? Para adelantar, entonces, es necesario diseñar escalas que, como ya dijimos, pueden ser cuantitativas o cualitativas. Entonces, estamos hablando de la identificación y medición. Hace un rato
habíamos visto las metodologías. Así que estamos precisamente en eso. ¿Cómo se responde a los riesgos? Todo tiene relación con la identificación de los riesgos y sus efectos en los procesos, el impacto que llamamos, ¿no? Pero el efecto del riesgo en un proceso, que a lo mejor no es inmediato, no es súbito, no es algo del momento, sino que puede irse desarrollando paulatinamente. Entonces, identificando los riesgos, tenemos que ver qué efectos tienen en los procesos. Y por eso se plantean las soluciones más adecuadas para enfrentar los elementos que obstaculizan la consecución de los objetivos estratégicos. Porque al final de cuentas, lo que estamos cuidando son los objetivos de la entidad. Entonces, cada ámbito, cada persona, cada área debe reaccionar a los riesgos que pueden perjudicar, como con estrategias que pueden ser las que estamos señalando acá y que yo estoy seguro que ustedes las conocen porque cuando se habla de seguros también se habla de esta temática. Suprimir el riesgo. Bueno, eso es algo que no siempre se puede hacer. A veces sí y a veces no. Si no se lo puede suprimir, habrá que mitigarlo, como está acá en el punto 3. Mitigar su generación o mitigar sus efectos. O transferirlo, que es algo de lo que vamos a hablar y que tiene que ver con el seguro. Pero también puede ser que ese riesgo nos ayude a generar otro tipo de dinámicas de trabajo y en lugar de ser perjudicial, lo podemos convertir en una oportunidad, en una opción generatriz de otro tipo de alternativas. Entonces, un riesgo que al principio puede tener apariencia de nocivo, de pronto nos puede abrir los ojos a otras formas de abordar los problemas. Y entonces se produce una explotación del riesgo. O sea, lo manejamos, lo explotamos como un recurso para conseguir los objetivos. Finalmente, lo que decíamos hace un rato, la aceptación del riesgo. O sea, hay que aprender a convivir con el riesgo. No todos los riesgos merecen un ataque frontal porque a lo mejor hay riesgos cuyo costo de administración sea tan alto que no vale la pena. Entonces aprendemos a convivir con determinados riesgos que mientras los mantengamos en perfil bajo, si vale el término, van a estar ahí y no van a llegar a mayores. De ahí viene la posibilidad de poder hacer esta apreciación, como decíamos, en los métodos cualitativos o semi-cuantitativo, de poder determinar si un riesgo es alto, medio o bajo, o en el nombre que ustedes quieran, ¿no? Entonces, podemos identificar un riesgo bajo en su impacto con una probabilidad baja. Y entonces nos encontramos con que podemos desatender, pero monitorizar. Lo que decíamos, convivir con el riesgo, ¿no? También hay riesgos que pueden tener impacto medio y probabilidad media de ocurrencia, y la receta es más o menos la misma. Lo desatendemos, pero lo monitorizamos. Desentenderlo no en el sentido de desentendernos del riesgo, sino de no prestarle atención o no prestarle la atención que le estamos prestando a los riesgos importantes.
Cuando el impacto de un riesgo es alto y la probabilidad de su ocurrencia es alta, estaríamos en la urgente necesidad de planificar una respuesta. Pero la combinación de un impacto alto con una probabilidad media también nos lleva a la misma decisión, y un riesgo medio con una probabilidad alta, lo mismo. Tenemos que hacer algo con esos riesgos, tenemos que manejarlos, invertir plata, esfuerzos y definitivamente trabajarlos. En medio de estas probabilidades e impactos altos o probabilidades de impactos bajos, convivir con el riesgo o definitivamente atacarlo. Al medio de eso hay otros riesgos cuyo impacto es alto, pero la probabilidad es baja o media. El impacto es medio o el impacto es bajo, aun cuando la probabilidad sea alta, y entonces en esta banda de combinaciones habría que ver si nos vamos a tropezar con la necesidad de planificar una respuesta, o sea, de atacar y manejar el riesgo, o de aprender a convivir con el riesgo. Entonces, esta tabla, no sé, este cuadro, nos ayuda precisamente a tomar ese tipo de decisiones que no son cuantificables, no son numéricamente exactas, pero que sí tienen una apreciación que no es tan subjetiva como parece. Es una apreciación que responde a la experiencia y al conocimiento que tiene la gente que está trabajando. Por tanto, casi como reiteración, suprimir el riesgo cuando es posible. Por ejemplo, no entrar en cierto negocio, no utilizar ciertos transportes, no exponerse al riesgo. Por ejemplo, el financiamiento que no sea de una entidad seria. A veces la urgencia de conseguir dinero hace que nuestra fuente de financiamiento no sea del todo formal, las tasas de interés son muy altas y las exigencias de cobro también pueden ser muy exigentes. Así que hay que ver eso, ¿no? Es mejor evitar. Prevenir o mitigar, ya lo dijimos, es para disminuir la siniestralidad potencial y también la frecuencia de la aparición de riesgos o de daños, controlando la activación y la intensidad de sus efectos. Aceptar el riesgo, lo que decíamos, convivir con él, cuando no suponen impedimentos para la consecución de los objetivos. Pueden convivir con la empresa. En riesgos de daños, por ejemplo, sería una retención. Los montos estimados por encima de la retención sí debieran asegurarse. Esta aceptación también se da automáticamente cuando el seguro establece franquicias, porque cuando aseguramos algo nos quedamos con parte de ese riesgo y compartimos los daños si llega el siniestro. Explotar el riesgo, lo dijimos, cuando el riesgo se convierte en una oportunidad, y transferir el riesgo. Pero aquí lo interesante es que estamos planteando dos formas de transferir el riesgo. Una transferencia a terceros, por ejemplo, a empresas filiales. O sea, una empresa que tiene muy alta presión tributaria o de servicio de deuda, pero tiene otras filiales, puede trasladarles o compartir con ellas ese servicio de deuda o ese servicio de intereses. O en la contratación de obras, o sea, trasladamos las responsabilidades que puedan surgir en la ejecución de una obra al contratista, evadiendo, si vale el término, nosotros el asumir los riesgos
que pueden surgir de ese trabajo, de esa tarea. Lo mismo en el caso de suministros, lo mismo contrato de obras, de suministros, de insumos, los insumos que necesitamos o requerimos para nuestro trabajo industrial, por ejemplo, pueden venir defectuosos o pueden llegar tardíamente. Tenemos que contractualmente trasladarle la responsabilidad de esa materia prima deficiente o del arribo tardío de esa materia prima a nuestro sector industrial que nos perjudica. Podemos trasladarle contractualmente al proveedor. Lo mismo cuando se trata de energía o elementos similares, mediante las cláusulas adecuadas, siempre que se sujeten a derecho, porque no pone uno cualquier cláusula y le traslada el riesgo al otro sin tener en cuenta la ley y la forma en que se dispone la relación contractual. La otra forma, también contractual, de transferir el riesgo, ya no a terceros, sino a un especialista en asumir riesgos, como es el seguro. Y aquí ya estamos hablando de riesgos físicos, de riesgos materiales principalmente, que el seguro puede indemnizar los riesgos de daños, ¿no? Además, con la ventaja de que el asegurador transfiere por su parte al reaseguro ciertos riesgos individuales o su cartera o las desviaciones de cartera, actuando como cesionario. Todo depende del contrato de reaseguro que tenga y de las necesidades de reaseguro que plantea el riesgo en sí mismo. Así que ven ustedes que las formas de tratamiento del riesgo, particularmente en el ámbito físico, son relativamente asequibles y fáciles de seguir. Lo importante es diseñar un plan de tratamiento. El plan de tratamiento es el último paso del proceso de gestión de riesgos. Ya hemos visto que era identificar, evaluar, y ahora tenemos que ver qué hacemos con el riesgo una vez que ya lo conocemos y que ya sabemos el efecto o el impacto que tiene. Entonces, la finalidad del plan de tratamiento es la mejora de los controles para el tratamiento del riesgo. Es una etapa dinámica y flexible ante los cambios que puedan presentarse. El tratamiento de los riesgos necesita labores adicionales de registro, monitorización, actualización e intervención. El plan también depende de la estrategia que se ha definido en el apartado anterior. O sea, ¿qué estrategia vamos a tomar? ¿Vamos a capitalizar ese riesgo en nuestro favor? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Lo vamos a suprimir? ¿Lo vamos a asumir en parte? Etcétera. Muchas veces los riesgos no tienen el impacto o los efectos que habíamos creído. Y por eso es necesario siempre modificar la estrategia y el plan de tratamiento. Esto ya se dijo, el riesgo es dinámico. Nada es permanente, ni en la gestación del riesgo, ni en su manejo. Los planes de tratamiento, por tanto, suelen proyectarse a corto plazo, porque así se evita que las condiciones iniciales se modifiquen cuando llegue el momento de la intervención. Bueno, esto tiene que ver sobre todo con que una vez que identificamos el riesgo, lo evaluamos, etc., tenemos que actuar rápido, porque si no actuamos con un riesgo que ya lo hemos identificado y conocido, cuando empecemos a aplicar las medidas de solución, ese riesgo ya no es el mismo, ha evolucionado, ha cambiado. El otro día pusimos como un ejemplo, poco jalado de los cabellos, entiendo, pero ayuda a comprender. El virus
de la pandemia tenía una configuración X cuando empezó a difundirse, y de pronto ahora las noticias nos dicen que ha evolucionado, ha cambiado. Probablemente las estrategias para atacarlo también van a tener que cambiar. Y las vacunas diseñadas para los virus originalmente identificados, resulta que ahora probablemente no funcionan. Entonces, la idea es identificar el riesgo, evaluarlo y actuar del modo más inmediato posible sobre eso, porque si no, las condiciones de su expresión pueden cambiar. La manera más habitual de realizar ese monitoreo es haciendo evaluaciones periódicas o auditorías, y para eso está el equipo que ya habíamos dicho, al que se le delega la responsabilidad. Porque la generación de propósitos, de directrices, de orientaciones que toma el más alto nivel de la empresa es colectiva. Se recoge información, ideas, preocupaciones de todo el mundo. Pero los que ejecutan el trabajo, una vez que está diseñado, tienen que ser pocas personas. Por tanto, aunque todo esté previsto y aunque las acciones se proyecten en corto plazo, hay que contemplar algunos de estos escenarios. La gestión de los riesgos se aplicó como estaba previsto. Eso tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Estamos yendo en el camino que habíamos señalado al principio? ¿Tenemos que modificar nuestra gestión de riesgos? ¿O el plan está bien y no se está aplicando como corresponde? Sí, hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que ver si las respuestas a los riesgos han sido efectivas. O sea, hemos hecho la tarea, hemos manejado el riesgo, si vale el término, pero las cosas no han cambiado mucho. Eso quiere decir que no lo estamos haciendo bien. O quizás la respuesta sea positiva, y decir, sí, se manejó bien el riesgo. Eso hay que valorar. ¿Se están siguiendo las políticas y las estrategias adecuadas? Porque de principio, aun cuando esas políticas se hayan diseñado con el concurso de todos, aún así pueden requerir algún ajuste o un enfoque un poco más aproximativo. La exposición del riesgo ha cambiado desde el último análisis, o sea, seguimos expuestos al mismo riesgo. Puede que sí, porque hay riesgos que no cambian, sobre todo los que vienen de afuera. Los riesgos generados o creados internamente los podemos trabajar, los podemos manejar. Muchos riesgos ajenos de terceros, los que vienen de afuera, también podemos mitigarlos. Algunos es muy difícil. Entonces hay que ver si esa exposición de riesgo ha cambiado o no, para ver qué otra acción adicional podemos manejar. Tenemos que protegernos. Hay riesgos que no vamos a poder suprimir ni evitar, pero tenemos que lograr el más alto nivel de protección. Se han manifestado síntomas de la aparición de riesgos, o sea, otros o los mismos después de haberlos trabajado o eliminado. Han aparecido riesgos que no habían sido contemplados al inicio. Bien, todo esto tiene que ver con lo que estamos diciendo del plan de tratamiento que hemos señalado acá como último paso del proceso de gestión de riesgo. Identificación, evaluación, tratamiento del riesgo. Si no hay preguntas, seguimos adelante. Y con esto damos fin quizás a la parte de la gestión de riesgo en lo que hace al proceso como tal. Este gráfico resume íntegramente todo lo explicado a lo largo del curso. Fíjense que lo que estamos mencionando es
primero que en el proceso de administración, lo primero que hay que hacer es comunicación y consulta. Esta es la parte fundamental. Para administrar el riesgo, comunicación y consulta. O si ustedes quieren al revés, consulta para poder entender, hacer una lectura correcta de las amenazas y luego, definidos los pasos, comunicar los propósitos, las directrices, las políticas, comunicación. Todo ello se basa en establecer el contexto que comprende los objetivos que están amenazados, los objetivos propuestos, las partes que van a participar, los criterios que se van a manejar y la definición de elementos claves para dirigir los esfuerzos en forma bien orientada. Esa tarea requiere identificación, análisis, evaluación y manejo. Esto, 4 pasos muy simples: identificar, analizar, evaluar y manejar los riesgos. Ese es el camino, esa es la ruta. Pero este trabajo, ya dijimos, no es permanente y por tanto tenemos que hacer monitoreo y revisión permanentemente. Bien, llegamos hoy hasta aquí. Las clases las reanudamos mañana, miércoles, y terminamos el viernes. Tenemos bastante material para trabajar, pero es material que ustedes ya conocen mucho más de lo que hemos venido exponiendo hasta ahora. Creo que hay alguien que quiere hacer una pregunta. Sí, licenciado, buenas noches, soy Jaime. ¿Jaime? Sí, Jaime Lora. Quería hacer una pregunta, licenciado, visto que estamos ya cerca, que tenemos 2 clases más y luego ya se viene la evaluación, ¿qué aspecto deberíamos privilegiar? Yo veo que hay harto contenido de la materia y que, bueno, vamos a hacer alguna cosa como el estudio de algún caso, algo así. ¿Cómo viene esto, licenciado, por favor? Porque en la tarea que nos ha dado me ha parecido súper interesante, o sea, que después de toda la teoría acumulada, entramos, digamos, a ver qué se hace ahora, ¿no? O sea, que cómo aplicamos lo que hemos visto. Ese caso de la empresa que planteó en la tarea, creo, en la tarea, que una práctica bien de esta compra de que hace el accionista, el accionista ecuatoriano, ¿no? Del Intercredit Bank. Súper interesante porque te hace un poco aterrizar después de tanto elemento teórico. Entonces, yo quería preguntarle eso, o sea, más o menos, ¿qué hacemos con todo el contenido? ¿Cómo vamos preparando el examen? Bueno, primero, Jaime, tengo que felicitarte porque los trabajos y las tareas que has estado presentando realmente dicen mucho del interés que estás poniendo en la materia. Y gracias por las preguntas, porque eso ayuda a que los demás del curso también puedan generar otras inquietudes y además enriquecerse con los aportes que hacen estudiantes como tú. Pero ya concretamente respecto de si va a haber un estudio de caso, por ejemplo, no lo tengo previsto. El examen es simplemente un cuestionario. Tenemos 2 foros en los que quizás todavía se puede trabajar y exponer. ¿Y por qué no hay un estudio de caso, por ejemplo? Porque, como dijimos, la aplicación de esta metodología, de ISO particularmente, que es tan versátil, es muy difícil que la podamos canalizar hacia la evaluación de una sola forma de solución.
en las futuras clases, si ustedes ya tienen el material y lo pueden revisar, vamos a ver una aplicación concreta en la parte industrial. Ya vimos cómo es la aplicación en la parte financiera. Vamos a ver cómo es la aplicación en la parte industrial. Quizás eso responda más a tus inquietudes. Y vamos a aterrizar un poco sobre aspectos de seguro, pero esos pretendo pasarlos rápidamente porque ustedes conocen, estudian, les están enseñando esa parte. Quizás lo que yo diga va a ser una simple repetición. Lo que sí he puesto énfasis es en toda esta aplicación de la herramienta que nos da ISO 31000, porque realmente es valiosa. Miren, aquí este resumen de identificar, analizar, evaluar, parece facilito, parece un dibujito agradable, pero todo lo que está detrás de este cuadro es lo que se ha dicho a lo largo de estas 2 semanas de trabajo, y se ha dicho con mucho detalle. Yo he tenido el cuidado de ser muy explícito, muy detallista, ahondando específicamente en cada palabra, en cada término, en cada párrafo, si vale, para que ustedes puedan, revisando las clases, porque están grabadas y tienen esto como material, y revisando también este material que se ha puesto en la plataforma, puedan aplicarlo ya en la vida práctica. Pero ese es más o menos el camino que vamos a seguir. Gracias, Jaime. A usted, licenciado. Muy bien. Entonces, licenciado, perdón. Sí. Una consulta continuando, a ver, con la iniciativa de Jaime. Quisiera, por favor, me ayude con el tema de tengo una inquietud en el tema de la pregunta que ha planteado en el tercer foro. Por ejemplo, usted ha colocado, indique los ejemplos de riesgos nacionales como empresariales que son relevantes en Bolivia. Asimismo, y al menos otros 5 países, uno de cada continente. Un ejemplo, por favor, me gustaría que me dé para que me ayude, digamos, a tener un poquito más de visión sobre la pregunta, por favor. Sobre los riesgos empresariales en Bolivia. Sí, para tener un poquito más de enfoque, digamos, a lo que estamos llevando estas 2 semanas y a poner en práctica sobre el proceso de administración de riesgo que nos ha dado en la imagen. Está bien. Y aquí quizás te puedo orientar en este sentido. Hemos visto hace un rato la aplicación de metodología cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa. Fíjate que si hablamos de una metodología cuantitativa para abordar la problemática que va a enfrentar el país con el nuevo gobierno y con las nuevas circunstancias que está viviendo la economía mundial, no solamente el país, la economía mundial. Tenemos, si tú quieres, para que veas el método Delphi, por ejemplo, los expertos economistas nos pueden hablar de los problemas del empleo, de la variabilidad de la tasa de cambio que está fija hace 9 años, y muchos dicen que el tipo de cambio fijo, por ejemplo, está perjudicando las exportaciones. Luego habrá que ver el problema del presupuesto que se dedica a la salud. Todo el mundo ha estado preocupado por eso y que se ha visto que es una preocupación real. También tendrá que verse cómo reactivar la economía. Se habla mucho del turismo, que es algo que se puede hacer fácilmente, sin mucha inversión, etc. Entonces, a lo que quiero ir, Carlos, es a que las aproximaciones a esos riesgos que estamos enfrentando como país pueden hacerse a través de esta gente que sí sabe lo que dice y sí sabe lo que piensa y son conocedores. Por eso hablo del método Delphi. Pero también el análisis de esa problemática podría venir por la parte numérica, por la parte probabilística, por la parte matemática. Y entonces hacer corridas, series matemáticas, computarizables, etcétera, utilizando la estadística, por ejemplo, quizás de los mismos fenómenos de
del tipo de cambio, de las exportaciones, del comportamiento de los precios internacionales en las materias primas, y hacer pronósticos, lo cual es muy difícil porque hemos visto que el comportamiento de las materias primas en el último decenio ha sido muy errático, ¿no? Ha tenido los picos más altos, especialmente el petróleo, aunque también los minerales han tenido alta demanda. Y eso depende mucho del comportamiento político de los países. Esta pugna comercial entre Estados Unidos y China, a lo que se ha añadido la pandemia, ha destruido las bases en las que razonablemente se ha venido desempeñando la economía mundial. Bueno, pero aún así hay estadísticas, hay números, y sobre una buena información también se pueden hacer pronósticos de manejo de riesgos a través del manejo numérico, probabilístico, estadístico, y plantear algún tipo de soluciones. Entonces, es por ahí que yo me atrevería a darte una orientación respecto de lo que tú estás buscando. Es decir, qué riesgos amenazan al país. Tienes que volver de nuevo, no quizás al patrón, ¿qué te puedo decir?, a la plantilla de trabajo que nos da Aon, porque esos riesgos están más en el ámbito de economías más desarrolladas, de economías, más desarrolladas, más evolucionadas, con más variables poderosas que pueden utilizar en su favor. Vuelve a Bolivia, ponte a analizar, si tú quieres, muy subjetivamente o compartiendo con otras personas, recabando opiniones, cuáles son realmente los riesgos que tiene el país, y sobre esa base podrías identificar cuáles se pueden manejar con criterios profesionales válidos, sin mucho número, y cuáles merecerían un tratamiento numérico que sirva de base sólida para dar soluciones. Eso es lo que yo te invito a hacer, y creo que por ahí puedes ir. Ya, lo último, estoy entendiendo entonces tal vez que esto está concatenado a la segunda pregunta a la pregunta que nos ha hecho, justamente la segunda pregunta del segundo foro, ¿no? Porque en ahí justamente hablamos de los riesgos principales que hay en Bolivia. Más o menos hemos enfocado unos 10 riesgos. Más o menos va enfocado a eso también, ¿no, estimado licenciado? Sí, precisamente. Eso es lo que me está sirviendo de plataforma para poder darte una idea para resolver tu inquietud. Perfecto, le agradezco mucho, licenciado, muy gentil. Bien, entonces, si no hay nada más, nos vemos mañana a las 7:30. Buenas noches. Licenciado Carlos. Hola, José. Hola. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, ¿no? Licenciado, muy buenas noches, señores estudiantes. Le quería informar al licenciado, le comento que seguramente le llamó Héctor Suárez de Sistemas, que ha habido, no se grabó, le comento, la clase 3 por temas técnicos. Lo que quería pedirle, licenciado, para que tengan esto los estudiantes como de apoyo, pedirle subir la clase 3 del grupo anterior, por favor, para que ellos tengan, como le digo, esta clase 3 como apoyo. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? ¿Que repita la clase? No, Lic. Tenemos la grabación de la clase 3 del grupo anterior. Quería pedirle, vamos a subir esa grabación para que lo tengan de apoyo los estudiantes. Ya, eso lo dejo a criterio de ustedes. Muy bien. Gracias, licenciado. Lo que sí quisiera advertirles a los estudiantes que están presentes es probablemente no encuentren en esa clase una serie de elementos y de riqueza conceptual que hemos tenido en este curso, el curso anterior. Es decir, para mí cada curso, cada clase es una expresión diferente de ideas y de conocimientos, así que espero que les sirva, pero me hubiera gustado que hubieran escuchado. Sí, licenciado, sí ha sido una falla técnica, como lo digo, de sistemas, así que para poderlos colaborar también y que tengan de apoyo esta clase, vamos a subir la clase 3. Está bien, han escuchado la clase 3 porque
hemos estado todos juntos. Claro, sí, sí. Cuando Sí. vean la anterior harán las comparaciones. Está bien. Ya. Gracias, licenciado. También no comunicarles a los estudiantes que las grabaciones que estamos nosotros subiendo a la plataforma es de apoyo más que todo, ¿no? Las clases son obligatorias y tienen que estar los estudiantes ahí en justamente... Sí, yo quería grabar la clase, pero no me dan la opción como que se llama anfitrión. Entonces dice, el anfitrión no permite la grabación de esta clase, así que no la puedo grabar. Claro que sí. No lo grabamos, todas las clases lo hace el de sistema. Licenciado, ha sido un error de sistemas, como le digo, y queremos subsanar con eso, ¿no? Está bien, perfecto. Gracias. Gracias, licenciado. Muy buena noche, licenciado. Gracias. Hasta luego, señores estudiantes. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licen. Hasta Buenas luego. noches, licenciado. Hasta luego. Licenciado, Buenas buenas noches, noches. licenciado. Chao, Le habla Claudia Merubia. Licenciado, buenas noches. Le habla Claudia Merubia. He tenido un problema que me botó el Zoom y volví a entrar, pero usted ya llamó lista. Entonces quería pedirle por favor que considere mi participación en el curso hoy. No estabas cuando llamé la lista.